En el vasto universo del conocimiento humano, hay secretos que se ocultan entre las sombras, objetos cuya existencia desafía la lógica, la razón y, en muchos casos, la misma ciencia. Imagínate sosteniendo un artefacto que ha sido vinculado a maldiciones, tragedias y misterios a lo largo de las décadas. ¿Te atreverías a descubrir la historia detrás de estos objetos malditos? Desde antiguas reliquias hasta artefactos modernos, estos objetos han capturado la imaginación de científicos, investigadores e incluso del pueblo en general. Hoy, te llevaré a un viaje fascinante a través de estos enigmáticos objetos que, pese a su naturaleza inquietante, tienen mucho que revelar sobre nuestra historia y nuestra humanidad. Pero antes de adentrarnos en los detalles, hay algo que debes saber: lo que descubrirás hoy podría cambiar por completo tu perspectiva sobre los objetos que nos rodean. Algunos de ellos han causado daños irreparables o cambios drásticos en la vida de las personas. Así que, si alguna vez te has preguntado si los objetos pueden tener una energía o historia propia, quédate un momento más, porque esto es solo el principio. Comencemos con uno de los objetos más infames, el famoso Rincón de la Maldición de la Momia, donde muchas expediciones arqueológicas han resultado fatales. La historia habla de la maldición que se dice que acechaba a los que tocaban la momia de Tutankamón, uno de los faraones más célebres del antiguo Egipto. ¿Te imaginas que solo abrir una tumba pudiera resultar en la muerte de personas? Sorprendentemente, esto ha sucedido. Entre los que experimentaron la ira de la maldición se encuentran Lord Carnarvon, quien financió la expedición, y varios miembros de su equipo. Sus muertes prematuras dejaron un legado de miedo que sigue resonando hasta nuestros días. Ahora, tú podrías estar pensando, ¿es pura superstición o hay algo más allá de la ciencia detrás de estas historias? Según algunos expertos, el enigma puede estar relacionado con las bacterias y los patógenos que han permanecido inactivos durante miles de años. Estos podrían estar asociados con la momia, lo que significaría que, efectivamente, no es solo una leyenda. Pero, ¿cuántas otras historias de objetos malditos se ven influenciadas por la ciencia y la superstición? A medida que seguimos explorando, nos encontramos con otro objeto impresionante, el Cañón de la Mortaja Negra, que se dice que está atado a siglos de tragedias. Este cañón, perteneciente a una antigua civilización, fue descubierto en una excavación en América del Sur. Hay un mito que sugiere que los que lo empuñan están condenados a sufrir desgracias y muertes misteriosas. A lo largo de su historia, se han reportado accidentes fatales entre aquellos que encontraron el cañón y lo utilizaron en un intento de cazas. ¿Acaso esto es una coincidencia o puede haber algún elemento real detrás de la maldición? Y aquí es donde la narración se torna más intrigante. Cada uno de estos objetos malditos tiene una historia, un trasfondo que curiosamente refleja muchos de los miedos y dilemas humanos. Las antiguas civilizaciones, en su intento de entender el mundo, a menudo atribuían eventos desafortunados a fuerzas sobrenaturales o maldiciones. ¿Cómo es que lo que consideramos hoy como superstición era, tal vez, un intento de explicar lo inexplicable? Uno de los fascinantes ejemplos es la Piedra de la Maldición de los Ríos, un objeto que ha causado sufrimiento a las comunidades que habitan cerca de un río en particular. Se dice que quien toque la piedra queda marcado para siempre, arrastrando desgracias y accidentes. A pesar de que muchos han intentado romper la maldición, el temor y el respeto por ella han mantenido su poder en la comunidad. Aquí surge la pregunta, ¿cómo los mitos pueden transformar la realidad de una comunidad? A medida que avanzamos, te llevaré a conocer uno de los objetos más escalofriantes de todos los tiempos, la muñeca Annabelle. Este es un caso que ha sido ampliamente discutido tanto en la literatura como en el cine. La muñeca, que parece inofensiva, se convierte en un símbolo de horror ligado al ocultismo y a las prácticas sobrenaturales. Los dos dueños originales, Ed y Lorraine Warren, la mantuvieron en una caja de cristal, alegando que contenía una entidad maligna. La ciencia, por su parte, ha intentado ofrecer explicaciones racionales al fenómeno, pero todavía deja preguntas sin respuesta sobre la naturaleza de la realidad en la que vivimos. A lo largo de los años, miles han sido atraídos por la historia de Annabelle, con un número asombroso de personas que afirman haber experimentado síntomas extraños después de un encuentro con la muñeca. Desde ruidos extraños hasta experiencias paranormales, muchos han dejado relatos que son difíciles de ignorar. ¿Es todo esto mera sugestión o hay un rayo de verdad detrás de estas afirmaciones? Pero no podemos detenernos aquí.
Existen objetos malditos que no solo afectan a individuos, sino que han cambiado el rumbo de la historia. Por ejemplo, la Cruz de los Templarios representa una conexión con secretos y traiciones. Esta cruz, ligada a los Caballeros Templarios, ha sido objeto de teoría de conspiración desde tiempos inmemoriales. A medida que la comunidad científica ha tratado de separar la ficción de la realidad, un halo de misterio siempre la ha rodeado. Fue en su búsqueda de la verdad donde algunos arqueólogos encontraron pistas que parecían confirmar que algo oscuro se escondía detrás de su historia. La ciencia ha hecho avances significativos al lograr desenterrar y analizar estos objetos, pero la pregunta persiste: ¿deberíamos tratar de comprenderlos a través de la lógica y la razón, o hay algo en ellos que trasciende nuestra comprensión? Los objetos malditos no solo son símbolos de horror, sino también testimonios de nuestra historia colectiva. ¿Qué significan para nosotros, como seres humanos? Al ir desenterrando estas historias, nos encontramos con objetos que tienen un aura de misterio innegable. Cada uno de ellos actúa como un espejo que refleja nuestros propios miedos e inseguridades. La Máscara de la Muerte es otro ejemplo fascinante, un artefacto de una cultura antigua que se utilizaba en rituales de muerte y que ha traído desgracias a los arqueólogos que la han encontrado. A veces, la mera existencia de un objeto puede ser suficiente para desencadenar una cadena de eventos inesperados. Pensando en esto, muchos se cuestionan si estos objetos malditos podrían ser una forma de advertencia. ¿Realmente son un aviso para aquellos que se atreven a tocarlos o investigarlos? Hay quienes creen que son fuerzas en su estado más puro, representaciones de antiguos rituales y creencias que les otorgan un poder especial. Qué terrorífico y fascinante, ¿verdad? A medida que nos adentramos más en este oscuro mundo de los objetos malditos, encontramos relatos de investigaciones científicas. Un estudio reciente sobre el cristal de la maldición ha demostrado que las partículas eran inusuales en su composición. Algunos científicos se atrevieron a sugerir que el cristal podría contener energía acumulada a lo largo de los siglos. ¿Es posible que los objetos tengan una memoria más allá de nuestra comprensión? La combinación de ciencia y espiritualidad en el estudio de estos objetos malditos crea un entorno intrigante en el que las líneas entre lo real y lo ficticio se difuminan. Y es que, en la búsqueda de respuestas, la ciencia se ve constantemente confrontada con lo inexplicable y lo sobrenatural. ¿Estamos realmente preparados para saber la verdad detrás de estos objetos malditos? Permíteme llevarte un paso más profundo en este misterio, el diablo en la botella, una suerte de talismán que se dice contenía la esencia de lo maligno. Este objeto, aparentemente inofensivo, ha hecho que las personas que lo poseen caigan en la locura y la desesperación. La ciencia ha intentado analizarlo, pero la historia detrás de él es tan poderosa que muchos creen que la botella contiene algo más que solo aire y cristal. ¿Puede un objeto realmente contener el alma de un espíritu maligno? Tal vez la respuesta esté más allá de nuestra comprensión actual. Cada uno de estos objetos colisiona con nuestro deseo de entender el mundo que nos rodea. Las lecciones que encontramos en sus historias brillan como un faro, susurrando lo que hemos olvidado, que no todo se puede explicar, que a veces es mejor aceptar el misterio. A medida que nos acercamos a la conclusión de esta primera parte del viaje, debes saber que hay mucho más por descubrir. La historia es vasta y está salpicada de encuentros y fenómenos que asombran, más que nada, la mente curiosa. En la segunda parte, exploraremos más objetos malditos, desentrañando secretos ocultos y revelando sorpresas que podrían desafiar lo que creíamos posible. Así que mantente cerca, porque esto es solo el comienzo. La conexión entre la superstición y la realidad científica abrirá una puerta que cambiará la forma en que vemos los objetos que nos rodean y el poder que tienen sobre nuestras vidas. ¿Listo para continuar? Te prometo que lo que viene será aún más fascinante. Continuando con nuestro misterioso recorrido por el fascinante mundo de los objetos malditos, adentrándonos en otro artefacto tan escalofriante como intrigante, el hacha de los apaches. Este hacha, que se dice que perteneció a un gran guerrero apache, ha sido objeto de numerosas expediciones y exposiciones. Sin embargo, quienes han tenido la osadía de exhibirlo o poseerlo han reportado una serie de desgracias inexplicables. Desde accidentes automovilísticos hasta enfermedades misteriosas, la historia sugiere que el hacha está impregnada de la ira de aquellos que la usaron en combate y de los espíritus de sus víctimas.
El propio aventurero que descubrió el hacha, tras una larga búsqueda en las montañas, fue encontrado años después en circunstancias trágicas, dando lugar a susurros sobre una imposición eterna que pesa sobre quienes se cruzan en el camino de este artefacto. Algunos antropólogos han argumentado que esto podría ser un reflejo del profundo respeto que estas comunidades indígenas tienen hacia sus herramientas sagradas, donde el acto de la guerra no se concibe como trivial, sino como parte de un ciclo de vida y muerte. ¿Es la maldición una forma de honrar esa historia, una advertencia sobre el respeto que se debe a lo que hemos perdido en el tiempo? En el camino hacia la revelación de más objetos perturbadores, encontramos un caso aún más sorprendente, la relicario de la maldición de la reina. Este relicario fue creado por un famoso orfebre europeo y se dice que contenía una pequeña porción de la sangre de una reina sacrificada. La leyenda cuenta que todos los que intentaron apoderarse de él han sufrido de locura o desdicha. Su historia está plagada de traiciones y secretos, tanto así que diversos investigadores han habido de huir de las maldiciones que parecen surgir de cada intento de investigación. Imagina que al intentar descubrir su verdadero valor histórico, uno se enfrenta a la sombra de la propia historia. Tal vez, esta maldición nos recuerda que hay historias que no están destinadas a ser contadas, secretos que deben permanecer ocultos. Este relicario actúa como un guardián de recuerdos oscuros, recordándonos que no todos los tesoros tienen un brillo dorado y que a veces el precio de la curiosidad puede ser demasiado alto. Pasamos luego a un objeto que ha intrigado tanto a escépticos como a creyentes, la silla de la desesperación. Esta silla, utilizada supuestamente en rituales de adivinación, ha sido la causa de una serie de eventos desafortunados para todo aquel que se sienta en ella. Muchos informan haber experimentado visiones aterradoras e incluso haber sido empujados a la locura. Investigaciones han intentado desmentir la leyenda, atribuyendo estas experiencias a la sugestión psicológica o a problemas preexistentes, aunque existen quienes afirman que la profundidad del terror experimentado es imposible de ignorar. Este es otro de esos momentos en los que el límite entre la realidad y la leyenda se vuelve difuso. Las historias de la silla de la desesperación no solo revelan detalles sobre el objeto en sí, sino también sobre los temores humanos frente a lo desconocido. ¿Qué tan a fondo nos atrevemos a mirar en nuestra propia psique antes de quedarnos atrapados en nuestra desesperación? En el transcurso de esta exploración, ya hemos comenzado a ver patrones comunes que surgen entre los objetos malditos. A menudo, estos artefactos no solo representan un peligro físico, sino que son una alegoría de nuestras fragilidades mentales y emocionales. El Códice de la Malediction es un claro ejemplo de ello. Este antiguo libro de hechizos, que según se dice ha causado la ruina de muchos de sus dueños, tiene un aire hipnótico que atrae a los incautos a abrirlo y leerlo. Aquellos que se han atrevido a hacerlo han informado sobre pesadillas recurrentes, y en algunos casos, incluso autoaislamiento. Estos relatos invitan a una reflexión más profunda. Uno se pregunta, ¿los objetos malditos son un mero producto de nuestra imaginación colectiva o se esconden en ellos energías inexplicables que desafían nuestra comprensión? ¿Estamos observando los ecos de nuestras propias luchas en el espejo de estos artefactos? ¿Podría ser que cada vez que decidimos ignorar una advertencia, estamos simplemente alimentando su poder? Los objetos malditos nos llevan a reconocer la fragilidad de nuestras vidas y la necesidad de honrar aquellas partes de nosotros que tememos. Lo que podría parecer solo un sparring de la vida cotidiana a veces se convierte en una batalla en la que lo inexplicable se encuentra agazapado detrás de lo tangible. Sin embargo, no es solo la experiencia humana la que se ve reflejada en estos objetos malditos. En ocasiones, la forma en que el mundo interactúa con ellos puede brindarnos pistas sobre un futuro incierto. La Cruz de los Reyes Malditos, por ejemplo, fue retirada del museo donde se exponía tras recibir múltiples demandas de los visitantes que afirmaban haber sido maldecidos por su presencia. Este artefacto antiguo representa un hito cultural que, a través de las historias de las desgracias producidas, revela las luchas del pasado y cómo la historia puede repetirse. La historia detrás de esta cruz plantea preguntas sobre cómo nuestras acciones pueden tener repercusiones físicas y espirituales. Al proseguir, llegamos a uno de los objetos más icónicos en la cultura contemporánea, la cama de los sueños malditos. Se dice que cualquier persona que se acueste en esta cama experimentará sueños perturbadores que pueden llevar al insomnio, la ansiedad e incluso episodios de violencia.
La cama se ha vuelto objeto de interés no solo para los turistas, sino también para investigadores que argumentan que podría haber componentes químicos en la estructura que activan ciertas reacciones en el cerebro. Esto no solo trae al presente la dificultad de diferenciar entre fenómeno paranormal y científica, sino que también destaca cómo las narrativas en torno a estos objetos pueden influir en nuestra percepción de la realidad. Así, la combinación de ciencia, superstición y el misterio cultural forman un ciclo sin fin que se retroalimenta. Es un fenómeno que ha fascinado a generaciones y resaltado la eterna tensión entre los conocimientos racionales y las creencias espirituales. Ya en el ocaso de nuestro viaje, no podemos dejar de mencionar el baúl de las sombras, que supuestamente estuvo al servicio de un brujo durante la Edad Media. Los que han tenido la desdicha de abrir este baúl dicen que al liberar su contenido, han dado paso a una serie de desgracias, así como de fenómenos inexplicables. Sus leyendas han inspirado no solo historias de terror, sino también un sinfín de investigaciones académicas donde se explora la conexión entre las prácticas rituales y los objetos que podrían ofrecer un acceso a lo eterno. Para algunos, este baúl es un poderoso recordatorio de lo que podría esperar más allá de nuestro plano de existencia, y ponerlo al alcance de las manos erróneas podría invitar consecuencias incontrolables. Finalmente, llegamos a la conclusión de nuestro oscuro recorrido por el mundo de los objetos malditos. Hemos visto cómo cada artefacto no es solo un objeto en sí mismo, sino una ventana hacia el alma humana y una representación de nuestras luchas internas. Hemos explorado lo que podría parecer superstición, pero que, en un contexto más profundo, ha revelado verdades universales sobre el temor, la muerte y la búsqueda del conocimiento. Los objetos malditos, por lo tanto, se convierten en mucho más que historias de horror, son símbolos de advertencias, de lecciones a aprender y del conocimiento perdido. Así que, mientras reflexionas sobre este viaje, hazte esta pregunta: ¿qué parte de nosotros mismos se siente atraída por la oscuridad y el misterio? ¿Qué misterios están esperando ser descubiertos en nuestra propia vida? Mientras cerramos este capítulo y pasamos a nuevos interrogantes, recuerda que la curiosidad es una puerta que, una vez abierta, puede llevarnos a lugares insospechados. Y aunque a veces lo desconocido puede estar inundado de miedos, también puede ser un camino hacia una comprensión más profunda de nuestras propias vidas. La historia no solo se cuenta a través de la lógica, lo inquietante, lo inexplicable y lo maldito también juegan su papel. Así que permíteme concederte una última idea: incluso los objetos más oscuros poseen una chispa de luz. La exploración de lo desconocido puede ser aterradora, pero también reveladora. Así que, ¿estás listo para la próxima aventura? Las sombras están llenas de secretos esperando a ser desentrañados, y aunque puede haber un rayo de miedo en el aire, también hay un vasto horizonte de conocimiento por descubrir.